Vamos a ver un poco justamente los efectos diferenciados del cambio climático para las mujeres, sobre todo para las mujeres rurales, y cómo las mujeres pueden también tener algunas estrategias para poder incidir tanto con sus alcaldes, sus autoridades locales, como con sus autoridades regionales e incluso a nivel nacional, ¿no? Bueno, entonces iniciamos. Primero que nada, quería compartir esta diapositiva, este gráfico bastante ilustrativo, que es del MINAM, del Ministerio del Ambiente, reconocemos su autoría, donde se pueden ilustrar en todo el territorio del Perú y según las distintas altitudes, acá podemos ver cuáles pues son los efectos del cambio climático que se han identificado, ¿no? Y pues, vamos a mencionar solamente algunos, si es que no pueden leer, no se pueden leer, a veces las letras son muy pequeñas vistas en una sala. Entonces, primero que nada, tenemos el tema del retroceso de los glaciares. Creo que todas las presentes en este evento que viven en zonas cercanas a los glaciares se habrán dado cuenta que en los últimos 20, 30, 40 años, pues las nieves eternas, como se dice, la parte de los glaciares que nunca se derrite, cada vez van retrocediendo más y más. Según los estimados oficiales de la ANA, del Ministerio del Ambiente, en los últimos 50 años se han reducido más de la mitad los glaciares en el Perú, ¿no? En 54% casi. Y eso tiene efectos que ya vamos a ver dentro de un momentito. Después otro efecto que creo que todos lo han sufrido, los que hacen agricultura, es que son más frecuentes, por ejemplo, fenómenos como sequías, inundaciones, heladas, ¿no? Y lluvias muy intensas, ¿no? Todo esto hace, por ejemplo, cuando hay lluvias muy intensas, ya sabemos pues que además de arruinarse nuestros cultivos, los caminos también se hacen intransitables y eso hace que las mercaderías, las mercancías, los alimentos que producimos y a veces se tratan de hacer llegar a los mercados, pues no puedan llegar y esos son menos ingresos para las agricultores. En el caso de las sequías también, ¿no? Sabemos pues cómo hay veces se siembra menos, se produce menos, eso nos ha venido afectando ya por décadas. En el caso de las heladas también, ¿no? Se pierde mucho cultivo y también muchos animales por las heladas. En la Amazonía está el fenómeno del friaje, vientos fuertes, que muchas veces otra vez afectan no solamente cultivos, no solamente animales, sino las propias viviendas de la gente, ¿no? Porque a veces el techo se va volando por ahí, eso es lo que nos han manifestado. Después, otros efectos que se han evidenciado y que muchos de ustedes también seguramente ocurre en sus zonas, es que hay plagas, hay enfermedades de las plantas que antes no estaban en sus zonas, no las sufrían, y ahora sí. Entonces son enfermedades, plagas nuevas que muchas veces las agricultoras, los agricultores no saben cómo enfrentar, porque nunca las habían tenido en esa zona, y bueno, ese es un efecto negativo. Y bueno, y hay otros efectos que se dan en la costa, por ejemplo, como la desertificación, es decir, el suelo justamente por la sobreexplotación y por otros fenómenos, poco a poco se va haciendo menos y menos productivo, ¿no? Entonces, bueno, así, y un tema que no debemos olvidar es el tema de la biodiversidad, ¿no? La biodiversidad también se ve afectada por el cambio climático porque los cambios en las temperaturas, en las lluvias, hacen que algunas especies de plantas y animales simplemente empiecen a disminuir e incluso desaparezcan en ciertas zonas, ¿no? Eso a grandes rasgos. Pero no solamente, y eso es que hay que tenerlo muy en cuenta, no solamente se trata de fenómenos pues naturales, digamos el clima, las lluvias, que son las que afectan, o sea, la propia acción humana, o sea, la propia acción de nosotros, mujeres, hombres, a veces agravan, o a veces no, siempre agravan los efectos del cambio climático, ¿no? Por ejemplo, cuando se sobreexplotan los recursos naturales, cuando, por ejemplo, se degradan los suelos por excesivo pastoreo,
o cuando se contaminan las fuentes de agua, por ejemplo, por la minería, ¿no? Pero no solo por la minería, incluso cuando se usan fertilizantes agroquímicos descontroladamente, en exceso, pues se contamina el agua, el suelo también. En fin, todo eso agravan los efectos que ya hemos visto que tiene el cambio climático. En el caso pues, de los relaves mineros, derrames de petróleo, eso si bien no está relacionado directamente con cambio climático, sí agrava la vulnerabilidad de las personas y de los ecosistemas, ¿no? Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta. El cambio climático no es solo natural, también nosotros los seres humanos lo estamos agravando. En cuanto a vulnerabilidad, pero como dijo Norma antes, como creo que todos estamos conscientes, los efectos del cambio climático son diferenciados para hombres y mujeres. No lo sufrimos en igual medida. Primero que nada, lo que tenemos que tener en cuenta es que, o sea, la mayor vulnerabilidad de las mujeres, como ya lo dijo Norma, se debe sobre todo a las desventajas económicas, políticas, sociales, pues, que hemos sufrido desde siempre, ¿no? Que nos dejan en desventaja frente a los hombres. Y en general esas desventajas, y lo vamos a ver dentro de un momentito, esas desventajas hacen que las unidades agropecuarias que son manejadas por mujeres tengan menores probabilidades de implementar prácticas de adaptación, que son tan necesarias ahora. Y ahora vamos a ver unas cuantas estadísticas, algunas de ellas ya las ha mencionado Norma anteriormente. Primero tenemos este cuadro de mujeres productoras agropecuarias, ¿no? O sea, que son o agricultoras o ganaderas. Entonces, estos son datos oficiales, ¿no? Del Senagro 2002. Entre el 1994 y el 2012, y como ya dijeron antes Norma y otros, o sea, son datos de hace 10 años, ¿no? Pero, o sea, en los últimos 10 años, de aquí al 2022, seguramente se han agravado más, pero bueno, esos son los datos que tenemos. Entonces, al 2012, entre el 1994 y 2012, habían aumentado en 10% la participación de las mujeres en la producción agropecuaria, agrícola, ¿no? Entonces, a pesar de que la cantidad de mujeres que se dedican a la agricultura ha aumentado, efectivamente, no ha aumentado en igual medida el acceso a recursos como la tierra y el agua, que justamente son tan necesarios para la producción agraria, ¿no? Aquí podemos ver otro gráfico, espero que lo puedan también notar allá, donde se compara la cantidad de hectáreas que poseen mujeres y hombres productoras agropecuarias. Y ahí vemos ese gráfico donde está la mujer, donde dice que normalmente, o sea, en promedio, la mujer tiene 4.6 hectáreas de tierra, el hombre tiene 7 hectáreas, o sea, es casi el doble, ¿no? Entonces, allí vemos una primera desigualdad, ¿no? Que lleva a que la mujer, como dice acá, tenga menos acceso a recursos como tierra y agua. Y no solamente las mujeres agropecuarias tienen menos acceso a la tierra y el agua, también tienen menos acceso a la capacitación, ¿no? Otra vez, según datos del año 2012, hace 10 años, 6 de cada 100 mujeres que son agricultoras recibieron capacitación. En comparación, 10 de cada 100 hombres recibieron esa capacitación, ¿no? Es decir, 6 mujeres frente a 10 hombres que lograron capacitarse. Y eso, ¿cuál es la consecuencia para la adaptación al cambio climático? Que o sea, justamente por recibir menos capacitación, las mujeres tienen menor conocimiento de las medidas que les puedan permitir hacer frente al cambio climático, o en todo caso también tomar medidas de mitigación, ¿no? Eso por un lado. Después, aparte de la capacitación, donde como vimos, las mujeres tienen casi la mitad de la oportunidad de capacitarse que los hombres, también en la asistencia técnica hay una gran diferencia, ¿no? Y es verdad que los hombres también, o sea, en realidad los agricultores y agricultores en general reciben muy poca capacitación, muy poca asistencia técnica, pero en el caso de las mujeres es peor todavía.
Entonces acá vemos que solo 3 de cada 100 mujeres agricultoras recibieron asistencia técnica. En comparación, 6 de cada 100 hombres agricultores lograron acceder a asistencia técnica, ¿no? Otra vez es la mitad. O sea, muy poquito, tanto en caso de hombres y mujeres, pero sigue siendo la mitad en el caso de las mujeres, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Pues, otra vez, o sea, las mujeres reciben menos apoyo, capacitación, en este caso del Estado, para poder adaptarse al cambio climático, y eso resulta en una mayor vulnerabilidad y menores oportunidades. Después, otro dato que elegimos, el acceso al financiamiento. Otra vez, ¿no? De cada 100 mujeres agricultoras, solamente 6 mujeres lograron acceder a créditos. En el caso de los hombres, bueno, es un poquito más. 10 de cada 100 hombres lograron acceder a créditos. Pero de todas maneras, o sea, siendo de todas maneras poco, las mujeres recibieron la mitad que los hombres, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Que las mujeres cuentan en general con menos recursos, en este caso económicos, para poder adaptarse al cambio climático, ¿no? Que es de lo que estamos hablando en este momento. Y también la mujer tiene menor participación en la gestión del agua, ¿no? También según datos un poco más recientes de la ANA, tenemos que de las juntas de usuarios del riego, a pesar de que las mujeres pasan del 31%, casi la tercera parte de integrantes de la junta de usuarios son mujeres, solo un 10% de esas mujeres tiene acceso a las directivas de las juntas de regantes, ¿no? Entonces, eso lo que resulta es que las mujeres tengan menor poder de decisión sobre el uso del agua, ¿no? Y eso otra vez las pone a ustedes en desventaja. Y a todas esas desventajas, por así decirlas, externas, o sea, que dependen pues de otros, también al interior del hogar hay diferencias que también perjudican a las mujeres en su capacidad de adaptarse al cambio climático, ¿no? Aquí en esta diapositiva, según una encuesta nacional del uso del tiempo que se hizo en el año 2010, vemos que las mujeres en promedio pasan 14 horas semanales en actividades culinarias, que son 10 horas más que los varones, que solamente utilizan 4 horas. Las mujeres pasan 13 horas diarias cuidando a los hijos pequeños, cuando los tienen, frente a 6 horas en que el varón lo hace, y 5 horas en tareas de apoyo del hogar, mientras el varón dedica 3 horas, ¿no? ¿Y cuál es la consecuencia? Que las mujeres tienen menos tiempo para dedicarse para involucrarse en acciones de adaptación al cambio climático en general, ¿no? Porque deben atender a sus hogares y no tienen el apoyo de sus parejas para que ellas, por ejemplo, puedan salir a las reuniones como las que ustedes están en este momento, ¿no? Que qué bueno sería que se pudieran hacer más, pero que muchas veces las mujeres no se dan abasto, ¿no? Porque también deben ocuparse pues, de la familia. Entonces, eso, como dijimos antes, provoca que las mujeres le dediquen menos tiempo a involucrarse en medidas para adaptarse al cambio climático, tengan menos recursos, se hayan capacitado menos, en fin, muchas desventajas. Y esas desventajas no facilitan que las mujeres participen en estas medidas que estamos viendo en este momento. ¿Ya? Porque, bueno, no sé, posiblemente más tarde Jessica, que está acá, o alguna otra persona que esté del Ministerio del Ambiente, va a ilustrar con más detalle qué cosas el gobierno, o los gobiernos regionales también, y hasta los locales, pues pueden estar implementando para hacer adaptación al cambio climático. Yo solamente voy a mencionar acá las que están en el sector agricultura, o en todo caso también hay medidas de bosques y de agua, pero todos están en el sector agricultura. Entonces, dentro de las famosas contribuciones nacionalmente determinadas del Perú, que son las que se presentan pues internacionalmente a Naciones Unidas, y que son o sea, y hay medidas que están especificadas ahí para alcanzar metas, y en el caso de la adaptación, hay como 90 y tantas medidas, ¿ya? Para adaptación del cambio climático. Hay un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Y en los sectores salud, agricultura, agua, creo que ahora también pesca, bueno, disculpen, no recuerdo, pero ahora hay 5 y ahora creo que hay hasta 6 sectores. Pero solamente vamos a mencionar los que se dedican, o sea, las medidas de adaptación en agricultura que se están considerando. Entonces, por ejemplo, algunos ejemplos nomás, siembra y cosecha de agua. O sea, es una medida que se está considerando, el gobierno nacional, regional y locales deberían estar considerándola. Después también otra medida que puede ser, que es de interés, sabemos, de las mujeres, es asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para productoras y productores agropecuarios en recursos hídricos. Después también recuperación de la infraestructura natural, es decir, todo lo que sean labores pues de recarga de los acuíferos, reforestación, hacer las zanjas de infiltración y todas estas medidas que también son de bastante interés para las agricultoras, tenemos entendidas. Después, esas son medidas en agua, algunas de ellas. Después, propiamente en el tema de agricultura, hay algunas medidas que también sabemos que son de prioridad para ustedes, por ejemplo, implementación de buenas prácticas de fertilización, ¿no? Ahora que estamos en este problema, pues, con la falta de fertilizantes y que se da tanto atención al tema de la urea, pero sabemos, pues, que ustedes, mujeres, seguramente saben de otros fertilizantes que permiten que la tierra produzca más sin tener que echarle fertilizantes externos, ¿no? Entonces, esas buenas prácticas de fertilización también son una medida de adaptación que los gobiernos regionales, locales y el nacional, pues, pueden y deben implementar. Después, por ejemplo, también hay tecnologías de riego tecnificado, después tienen prácticas de recuperación de suelos para cuando están demasiado sobreexplotados, pues puedan recuperar un poco de su fertilidad, de su productividad. Tienen también el tema de manejo integrado de plagas y enfermedades para que puedan controlar justamente estas nuevas enfermedades que aparecen por cambio climático. También tienen manejo de praderas naturales. Tienen también alertas tempranas que podrían pues permitir que ustedes, agricultores y agricultores también, puedan recibir, no sé si en sus teléfonos o de alguna otra forma, una alerta sobre que se viene la helada, protéjanse, hagan tal cosa, ¿no? También hay medidas, por ejemplo, para estrategias empresariales que les permitan, por ejemplo, producir productos sanos, los que están ustedes también ya producen y puedan tener mercado para eso, y eso les permite tener más resiliencia también. Eso respecto a la agricultura, y también para los que están en zonas con bosques, que bueno, en la costa sierra quedan muy pocas, pero en la Amazonía, claro, tenemos un montón ahí de bosque todavía, felizmente, pero hay que protegerlo. Allí tenemos también implementación de sistema de vigilancia y control de plagas, esta vez en bosques, y acciones de control y fiscalización para que no haya tanta deforestación, restauración de bosques, cadenas estratégicas de producción de algunos frutos, productos que puedan haber en los bosques, y bueno, y todas estas medidas de adaptación que, como digo, podrían ser y deberían ser implementadas por el gobierno local, o sea, sus alcaldes, el gobierno regional, y el gobierno nacional, en este caso a través del Midagri, la ANA, pero también otros ministerios, si ustedes como organizaciones de mujeres no inciden, no empujan con sus municipios, con sus autoridades, para que las implementen, pues no se van a poder implementar, ¿no? Porque dependen también de la voluntad de las propias autoridades. Existen instrumentos de gestión del cambio climático, ¿no? Bueno, hace muchos años se hizo el Plan de Acción en Género y Cambio Climático, que tiene varias acciones, y que, como dijo antes Norma, la idea es transversalizarlas en todos los planes y políticas. Después hay un Plan Nacional de Adaptación que tendría que cumplirse. Hay las regiones, por ejemplo, la región Junín o todas las regiones de donde vienen ustedes, tienen su estrategia regional de cambio climático, con medidas de adaptación, medidas de mitigación. Deberían ponerse esas medidas dentro de la planificación de la región, ¿no? El
el plan concertado de desarrollo, y en el caso de los municipios, que ahora acaban de ser electos los alcaldes y los gobiernos regionales también, pues los municipios tienen los planes locales de cambio climático que están empezando a hacer, y bueno, y ustedes podrían y deberían incidir para que en esos planes se implementen, ¿no? ¿Y cómo pueden ustedes incidir, decimos, para que esos planes y esas medidas de mitigación, perdón, de adaptación y también de mitigación que hemos visto, puedan implementarse? Primero que, miren, o sea, existen espacios de participación, ¿ya? Y las autoridades de los 3 niveles de gobierno, o sea, tanto desde los ministerios como desde los gobiernos regionales y también desde los gobiernos locales, todas las autoridades, como dice acá, y este es un artículo de la Ley Marco de Cambio Climático, sobre el derecho a la información y a la participación ciudadana, o sea, participación de ustedes. Y ahí dice, artículo 21.2. Las autoridades competentes son, como digo, los ministros, ministerios, los gobiernos regionales, gobiernos locales, todos tienen responsabilidades en cambio climático. Bueno, las autoridades competentes y organismos públicos y privados que administran recursos financieros para la mitigación y adaptación del cambio climático establecen mecanismos para el intercambio de información, la consulta y el diálogo, a fin de garantizar una participación efectiva de los interesados en todas las etapas de las políticas públicas y proyectos de inversión asociados al cambio climático. O sea, toda municipalidad, todo gobierno regional, todo organismo público, incluso privado, que maneja fondos, o sea, plata, para la mitigación y adaptación al cambio climático, pues debería tener su instancia de diálogo. Y ustedes tienen derecho a pedir que eso se abra y ahí poder incidir. Y después, como digo, y eso existe a nivel nacional, regional y local. Y la idea es que justamente estos 3 días que van a tener ustedes de reunión, preparen una agenda de las agricultoras, ¿no? Porque como dijimos antes, la vulnerabilidad, las propuestas que puedan hacer las mujeres van a ser diferentes de las de los hombres, porque las mujeres, pues, tradicionalmente, y lo han dicho en muchos eventos antes, tienen muchos conocimientos, por ejemplo, en semillas, en cómo hacer que el suelo sea más fértil y se pueda ser protegido, en todo lo que es vegetales y productos, animales y vegetales que puedan servir para medicina natural. En fin, tienen muchos conocimientos que pueden servir para la adaptación, y que pueden ser incorporados en la agenda de las mujeres, ¿no? Y una vez que ustedes tienen esa agenda, tanto a nivel local, de su municipio, de su zona, de su distrito, como a nivel de la región, y también pueden llevarlas a nivel nacional, cuando tengan esa agenda, pues incidan, ¿no? Incidamos con sus municipios, su consejo local, su consejo regional, a nivel nacional también, para que se puedan implementar esta agenda de las agricultoras familiares, o sea, de ustedes, ¿no? Y por eso es justamente que este tipo de eventos es tan importante. Y bueno, eso era lo que quería compartirles ahora. Muchas gracias.